El Globoscopio. Geopolítica mundial. Con Susana Mangana. Muy bien, Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Desde Uruguay, yo aquí saludándoos hoy en un entorno un poquito más hostil que otras veces, pero bueno, esperemos poder hacer la nota y llevarla a cabo completamente. Pero bueno, muy bien, vamos a decir siempre una nota positiva. Peor están otros y de eso vamos a hablar hoy. Claro que sí. Susana, hoy estoy operando yo, Sí. Chiqui, y no te voy a tener en pantalla porque tengo un problemita técnico, pero los chicos te escuchan y todo el mundo te escucha. Ah, perfecto. Me alegro que me digas eso, porque cuando decía que no estaba en un entorno tan agradable como otras veces es porque estoy acompañando a mi hija en consulta pediátrica en el hospital, por eso. Pero Eso bueno, te iba a nada tampoco preguntar. muy grave, pero bueno, había que venir al hospital y desde aquí estamos hablando. Una Bueno, genia, esperemos Susana. que esté bien tu hija. Bueno, pues ámbito sanatorial. Una joven iraní de 16 años está en coma tras ser supuestamente agredida por la policía de la moral del país, que la quiso retener por no llevar velo. Esto pasó en el metro de Teherán el domingo pasado. La joven se llama Armita Garawand y luego fue detenida por un grupo de policías. Susana, otra vez pasa lo mismo. Nos está recordando el caso de Mahsa Amini, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido la cosa? Exactamente. Y bueno, aprovecho que tenemos a muchas compañeras en el estudio contigo, hoy ya en un tono menos jocoso que otras veces, les pido ese apoyo a todas ellas para que retuiteen, para que reposten, para que en las redes entre todos podamos dar voz a las mujeres de Irán, pero que también digamos su nombre alto y claro. Es otra vez una joven kurdo-iraní, o sea, un caso muy similar al de Mahsa Amini, que el 16 de septiembre pasado se cumplió un año de su muerte. También entró en un coma tras haber sido golpeada supuestamente en la comisaría donde fue llevada, conducida por la policía de la moral, y en esta oportunidad tenemos a un grupo de jóvenes de 16 años que entran al metro de Teherán, estudiantes todos ellos liceales. Esta chica, Armita Garawand, entra sin el velo y es increpada por una mujer, miembro de esas fuerzas, ¿no?, de la prevención del vicio y promoción de la virtud, que es lo que luego simplificamos en el término policía de la moral, que la increpa por no llevar el velo, se enzarza en una suerte de intercambio, de discusión. La dialéctica va subiendo de tono, de acuerdo a algunos testigos que fueron entrevistados por The Guardian, porque ahora es cuando vamos a hablar después de la narrativas, ¿no?, diferentes historias y versiones que hay de este hecho, pero el caso es que una chica joven que entra al metro, que ríe, que está con sus compañeros de clase, acaba siendo sacada en esa foto que vemos también, que ha sido viral en los medios, sobre todo en Twitter, se puede ver, es arrastrada por sus compañeros y otros pasajeros del vagón donde ella viajaba en el metro, porque ya estaba inconsciente y luego entra en el coma. Entonces, esta chica parece que le increpa también a su vez a la policía de la moral y le dice: yo no te digo a ti que te saques tu velo, ¿por qué me lo quieres imponer tú a mí? Bueno, parece que esta mujer, miembro de esa policía de la moral, la empuja o la zarandea, se golpea a Armita, cae y ya queda inconsciente. Entonces, es un hecho que recuerda mucho al episodio de Gina o Mahsa Amini. Gina es el nombre en kurdo, y obviamente en esta oportunidad lo que tenemos que lamentar es que una vez más las autoridades iraníes, pues bueno, se han apoderado del cuerpo de la joven. Está siendo tratada en un hospital militar de la Fuerza Aérea llamado Fajr en Teherán, que está fuertemente custodiado, no puede subir nadie a verla, incluso facultativos del hospital, no siendo los que la tratan en esa emergencia dentro del hospital. Sus familiares, sus padres tampoco pueden visitarla, y lo último que sé de este capítulo, digamos, de esta chica, porque hay otros que podríamos mencionar, es que a su madre ayer se la llevaron detenida y no se sabe dónde está, supuestamente para evitar que la familia hable con la prensa o que se difundan imágenes, que ya se han difundido algunas de ella entubada, como ocurrió con Gina Mahsa Amini. Pero claro, yo pido a todas las compañeras hoy, como digo, que seamos todas la voz de esta joven, porque no es de recibo que personas tan jóvenes, o de cualquier edad si se va al caso, pero que personas jóvenes sean apaleadas o sean brutalmente agredidas y acaben hospitalizados o posiblemente muriendo por culpa de una golpiza. Total. Eso no hay país moderno, civilizado,
Y lo de moderno no significa que no pueda ser conservador, porque se puede ser conservador y moderno. Otra cosa es ser progresista en tus leyes, en tu forma de entender el futuro de la nación. Pero eso es otro tema. Lo que yo digo es que no puede ser que un país milenario como es Irán, con una rica civilización, muy vasta civilización, esté tratando así a sus ciudadanos y a sus jóvenes, el futuro de la nación. Ahora, Susana, cuando fallece el Masa Gini Amini hace un año atrás, se desatan unas protestas callejeras multitudinarias en Irán. Eso condujo, según tenemos entendido, a muchísimos arrestos, a condenas durísimas por parte del gobierno. No quedó gran cosa de la protesta. La pregunta es, ¿te parece que esa política represiva tan intensa por parte del gobierno ha sido exitosa? Por ejemplo, ahora, ante el caso de Armita Garawan, ¿se ven protestas en las calles otra vez o han sido acalladas? Tu pregunta en este caso es como se podría desdoblar o se podría analizar en varias preguntas, porque cuando dices no parece que quedó mucha cosa de las revueltas, yo creo que sí quedó, es Sí, decir, eso. el régimen realmente tiene temor a la ira del pueblo porque por primera vez, y eso que la sociedad civil iraní ha dado múltiples muestras a lo largo de los últimos años de salir a la calle y protestar cada vez que ha entendido que el régimen no estaba escuchando la voz del pueblo. Y en esta ocasión, la muerte de esta joven desató la furia de toda una sociedad, no solo de las jóvenes o de las mujeres y de sus madres, sino que se sumaron hombres a la protesta, se sumaron distintos gremios, sindicalistas, trabajadores, bazaríes, los comerciantes, porque entendieron que además las autoridades no están escuchando las necesidades, que están desapegados y muy lejanos a las necesidades del pueblo iraní, que sufre también las inclemencias de esas sanciones impuestas por Occidente, pero también por ese afán de seguir extendiendo sus tentáculos geopolíticos, geoestratégicos en la región, más allá de lo que son las fronteras del país. Susana, Entonces, y tengo sí, entendido, perdón, pero tengo entendido que son muchas las mujeres que se han ido sumando a caminar libremente por la calle y no llevar el velo, exacto. ¿correcto? Entonces, cuando decís no quedó mucho, sí que quedó, porque la joven Armita Garabán ya no usaba el velo, no Ujú. subió a ese metro el domingo utilizando el velo. Hay muchas que repudian esa prenda, que entienden que realmente no quieren continuar obedeciendo al régimen, pero ahí vemos la resiliencia de las autoridades que siguen apostando una y otra vez a la represión brutal. Entonces, tu pregunta es, ¿ha sido eficaz? ¿Ha servido esa represión del régimen? Evidentemente sirve por ahora para seguir manteniendo al pueblo iraní en un puño. Pero eso no quiere decir que la sociedad iraní vaya a aguantar siempre, indefinidamente, este tipo de represión tan brutal que se está cobrando la vida de muchos jóvenes. Tú decías condenas muy duras a los más de 500 arrestados. Perdón, hubo más de 500 muertos en este último año desde las protestas de la muerte de Mahsa Amini, pero ha habido miles de arrestos, muchos de ellos son también periodistas, gente del cine, artistas varios, también, por supuesto, atletas. Hemos visto personas que no solo atletas, por ejemplo, jugadores de fútbol, que es lo que más sonó a nivel internacional porque son los más conocidos, pero realmente múltiples figuras clave de la cultura iraní que se manifestaron a favor de las protestas y a favor de la libertad de la mujer de elegir si quiere usar la prenda o no, que fueron intimidados, que fueron llevados, conducidos a prisión con multas económicas muy importantes. Algunos han emprendido el camino del exilio cuando han sido liberados. Entonces, esto es lo que hay que preguntarse. ¿Hasta dónde pueden ir solos los ciudadanos iraníes en estas protestas contra sus autoridades? ¿Y por qué desde Occidente y desde esa comunidad internacional, que siempre os digo, Raúl y compañeras en el estudio, de que es un término bastante ambiguo? ¿Qué es la comunidad internacional? ¿Por qué los dejamos tan solos a los iraníes? Evidentemente, nos han hablado de Irán como ese país maldito del eje del mal, como ese país enemigo de la cultura no solo estadounidense, sino occidental. Pero ¿dónde están las asociaciones y los gremios feministas del mundo mundial, dijéramos, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres que quieren defender los derechos de otras mujeres, protestando una y otra, cada semana, exigiendo la libertad de las mujeres iraníes? Fijaros Sí. que un año y medio después, tenemos que lamentar esta joven que está en coma y que pelea por su vida en estas zonas. Ahora, este nuevo hecho,
¿Ha disparado nuevas protestas, Susana? Ha disparado protestas no de la magnitud de las que podremos ver más adelante en caso de que la joven muera. Recordemos que ahora sí es válido comentar que hay distintas versiones de lo que ocurrió, mientras que las autoridades han intimidado a la familia de la joven, Dharmita, para que calle y para que su padre incluso diga que ya han mirado todos los videos que les han proporcionado las autoridades del metro de Teherán, etcétera, y que han comprobado que efectivamente la joven tuvo una bajada de tensión y se desplomó, lo cual no es creíble en absoluto, una joven sana, por lo que comentaba la familia. Entonces, ¿cómo se va a desplomar así y Claro. llegar al coma, verdad? Con los antecedentes que tenemos además tan frescos en la memoria. Y luego tenemos a las autoridades también que han presionado a amigas de la joven para que dieran un testimonio ante cámaras de televisión estatal en Irán, para que dijeran que efectivamente fue un accidente y que no fue increpada, que no fue golpeada por esa mujer miembro de la policía de la moral. No obstante, el diario británico The Guardian, que entiendo que es confiable y que realmente rasca e intenta encontrar testimonios y no es sensacionalista, bueno, publica ese artículo donde da cuenta del testimonio inicial que dieron compañeros de viaje ese día domingo cuando ocurrió esta tragedia de la joven Dharmita Garavant. Y yo pregunto, ¿por qué está tan custodiada? ¿Por qué no se le permite a los padres estar con su hija en el hospital si realmente no tiene nada que temer las autoridades iraníes? Por eso yo digo que dependerá de las próximas horas o días y de hasta dónde quiera llegar otra vez la sociedad iraní con estas protestas, ¿verdad? Pero también sería bueno que desde Occidente no se los deje solos. Esa es la pregunta, Susana. Y las cosas que pasan tú sos puente cultural en ese sentido. Tenés gente conocida en todos estos países, gente querida en todos estos países. Lo que hacemos desde Occidente, lo que comunicamos desde Occidente, lo que nos manifestamos desde Occidente, llega a la sociedad, llega al gobierno de los países que tienen un control tan fuerte de los medios de comunicación. Llega. Llega, efectivamente. O sea, estoy segura de que la Embajada de Irán está tomando nota de lo que estamos diciendo aquí. Así que si se escucha y efectivamente se lo hacen llegar al embajador de Irán en la República Oriental del Uruguay, no te sorprenda, Raúl, que mañana o pasado, o la semana que viene, te hagan un llamado, te pidan una entrevista y un derecho a réplica. Me encantaría que el embajador pueda ser entrevistado por ti y que le puedas hacer estas preguntas. Seguramente quiera zafar de todas ellas, pero no es de recibo. Es decir, yo creo que lo que falta es vigor en la protesta, no dentro del país, sino fuera. A mí me gustaría poder convocar a muchas más manifestaciones para decir que no están solos los iraníes, que no están solas las mujeres que luchan por ese derecho tan básico a vestirse como quieran, pero sobre todo que no es de recibo. Ya ahí hablo como madre, como profesora, alguien que trabaja con educandos jóvenes, no es de recibo que todo se tenga que resolver con violencia, y esta violencia que acaba lanzando o llevando a personas muy jóvenes a un hospital en estado de coma, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente debe haber otro tipo de presión en otros foros multilaterales, sin lugar a dudas que sí, pero también yo creo que las distintas embajadas de Irán diseminadas en la faz de la tierra toman nota de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el príncipe Reza Pahlavi, el primogénito del último Shah, el último emperador de Persia que vive en Estados Unidos, por supuesto que también con un cálculo muy interesado, porque él es un líder de oposición, si se quiere, para la política de Irán, y tiene una plataforma de personas en el exilio que lo apoyan, de una diáspora iraní en Los Ángeles, en Estados Unidos, y también en Gran Bretaña, en Francia y en otros lugares, pues evidentemente también se hace eco de este episodio y reclama justicia para la familia Dharmita, pero para otras mujeres en Irán. ¿Hasta qué punto es sincero o está especulando con qué beneficio, qué rédito político le puede traer esto? Bueno, yo lo que digo es que evidentemente se puede y se debe hacer presión desde afuera, pero para ello también tenemos que alejarnos de otros cálculos que normalmente la Realpolitik hace. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, cuando negocian con las autoridades de Irán, lo que prima ahí es otro tipo de intereses y no necesariamente defender los derechos humanos de los iraníes, como siempre pregonamos después en esos foros multilaterales. Hace 2 semanas hablábamos de los BRICS incorporando, entre otros países, a Irán. Y bueno, ¿es un grupo en el que uno quiere tener a Irán? ¿Con un país, un gobierno que toma decisiones de este tipo? Pero, Raúl, ese sería un foro, los BRICS, donde habría que presionar a las autoridades de Irán y decir, bueno, sí, pero antes de que ustedes adhieran al bloque, tienen que cumplir con otro tipo de respeto, de salvaguarda de los derechos humanos. Pero por supuesto. Me parece que
Putin de Rusia? ¿Quién lo va a hacer? Y si no, Putin. los países que están invitados al BRICS, decir, no, mira, si está Irán, nosotros no. Y ser claros al respecto. Estamos diciendo que son países que a su vez tienen esa cuerda de tensiones con el bloque comandado o capitaneado por Estados Unidos en estos momentos, y sobre todo que allí está Rusia, ¿verdad? Con lo cual Rusia también necesita de socios, de países que voten a su favor ahora que está en entredicho por la guerra de Ucrania. Entonces no se va a enfrentar Putin, un tipo que viola, un presidente que viola también a los derechos humanos fuera y dentro del país, no le importa lo que está ocurriendo en la sociedad de Irán. Por eso yo quito estos velos y digo, somos nosotros los que vivimos en países donde hay un Estado de Derecho, Uruguay, España, Francia, que tenemos que seguir insistiendo en que hay que apoyar a las mujeres iraníes y hay maneras de ejercer esa presión hacia las autoridades de Irán. Porque si realmente no tienen nada que esconder, ¿por qué está custodiada la joven? ¿Por qué Sí, está en un hospital está todo el militar? hospital militarizado, es una cosa evidente. No, y además Está que todo tengo por- entendido que el video que terminaron publicando está como editado, ¿correcto, Susana? O sea, que hay como un salto ahí. Solo se ve No cuando te la quepa extraen duda, del no van a vagón. no van a entregar las cámaras de vigilancia que hay. O sea, son países que están fuertemente vigilados y más desde hace un año. No es creíble que digan no hay cámaras o no estaban funcionando ese día. ¡Oh, qué casualidad! Pero es que además han enviado a delegados o representantes del Ministerio de Educación a visitar la escuela, el liceo de esta joven para intimidar a sus compañeros y que nadie ose tuitear, Claro. que nadie use utilizar las redes sociales, que han sido capitales, han sido muy importantes en estas protestas del último año, pero también lo sabemos que fueron muy importantes para movilizar a la sociedad civil en los países de la región con todo lo que llamamos ese fenómeno de revueltas árabes, la primavera árabe. Bueno, ¿sí? pues Sí. Entonces, Además yo que resulta creo que como estos temas- bastante inverosímil que de una baja depresión esté con No, ese nivel de intubada, daño, sí. Bueno, intubada. pero O sea, nosotros estamos intentando justamente comunicarlo, decirlo, para que también cuando se generan a veces protestas con reivindicaciones mucho más livianas o mucho más de pequeña escala, tengamos una imagen, una mirada más global de los problemas. sí. O sea, no es solamente lo que me pasa a mí ahora aquí, sino que cuando vamos a hacer una manifestación, una protesta, vamos a tener una mirada más abarcativa Claro, y veamos lo que está pasando en el Exacto. mundo. Y no Seamos olvidemos ciudadanos que no falte globales. ese cartel. No, Claro. y que Que ojo, no que falte ese también cartel. entendamos que también es como una lucha de todos. En un principio Susana nos decía, bueno, invito a las demás amigas que están en la mesa. No creo que sea, y lo digo con todo respeto, Susana, pero no creo que sea solo de las amigas que estamos en la mesa, sino de todos, o sea, hombres, mujeres, Por algo o sea, todo estamos el en mundo. claro, la Exacto, o comunicación sea, del como programa, un tema 100%. que- es de todos. que no es solo de quiere decir que mujeres. Sí. No, no es solo mujeres, pero sí me gustaría una arremetida más fuerte, porque muchas veces escuchamos hablar en estos momentos en que el tema del feminismo, el tema del basta ya, o por ejemplo, solo el sí es sí, o sea, hay toda una serie de iniciativas, tanto en Uruguay como en España, por ejemplo, los puntos violeta en contra de las agresiones machistas, etcétera. Si estamos realmente abocados a eliminar este tipo de violencia hacia la mujer, bueno, nosotras también tenemos que darnos cuenta de que debemos hacer algo más para ayudar a otras mujeres que ya están arriesgando y mucho, están arriesgando su tipo, su vida, al salir a la calle sin el velo hoy en un país como Irán. Y eso hay que entenderlo. Y yo creo que eso a veces, si no lo explicamos así, sin pelos en la lengua, sin ambajes, no se entiende en un país como Uruguay, ¿verdad? Porque ¿quién va a imaginar en Uruguay que una mujer no tiene derecho a llevar su cabellera como la llevo yo o vosotras al viento? Es Por algo como supuesto. anacrónico totalmente. Pero Y eso hagamos uso ocurre. también de nuestro Entonces, derecho de protesta, porque me imagino, Susana, por los abusos que comentás que comete la policía, los protestantes también deben tener un escarmiento cuasi letal, no sé. 20.000 bueno. iraníes detenidos, 500 condenados, llaman Y más ya de 7. varias ejecuciones. Sí. Ahí va. y 7 Ejecutados. ejecuciones, 7 jóvenes de menos de 25 años ejecutados, o sea, ahorcados. ¿Sabes el terror etcétera, que te Por siembra protestar, eso? Claro. por protestar. Sí, sí, sí. Susana, No, pero escucha, Raúl, solo quiero decir esto, y es que es importante que no importa si el país es grande o chico, no importa si estamos lejos geográficamente, pero si decimos que defendemos los derechos humanos, pues caramba, vayamos con ello. También lo Sí. digo aquí en Europa, porque yo encuentro que hay una respuesta tibia, y vuelvo a decir, creo que hay tibieza porque nos queda lejos, nos queda incómodo el tema.
porque ya, bueno, volvemos a hablar del Islam, de los velos, y hay como un hartazgo con este tema, pero no hay que confundir las cosas. Aquí no estamos hablando de inmigrantes que llegan a las costas de Lampedusa, ni de personas que vienen a quitarnos el supuesto trabajo que nos quitan en Europa, sino que estamos hablando de derechos humanos básicos, el derecho a manifestarte como quieras y el derecho a la libre expresión, al libre movimiento de las personas y, cómo no, el derecho a que una niña vaya a la escuela y vuelva y que su familia la pueda recibir y no que esté en estado de coma y no sabemos dónde está su madre, si está recibiendo un trato digno o si está siendo amedrentada en una comisaría para que no se hable con las autoridades, con la televisión y con los medios. Y en el caso de que esta noticia no fuese como nos la han contado, tampoco importa. 7 ejecuciones, 500 muertos, muchos de ellos adolescentes, ya es una desgracia para un país. Es algo que debería pesarle en la mochila a estos viejos barbudos dictadores en lo que se ha convertido las autoridades de Irán. Y No, lo y digo que con sí, todas las letras y y que con si el toda resto, la vehemencia. si el resto de los gobiernos están tan preocupados por el tema de la inmigración y qué hacer con ello, bueno, entonces preocupémonos por hacer que la condición de vida en esos países sea digna para que entonces nadie quiera irse de su país. O sea, también Exacto. hay Y eso como que esa... Irán no es un país que expulse mano de obra ni expulsa emigrantes como otros en la región, Siria o Afganistán. Pero realmente es trágico lo que está pasando y por eso yo sí creo que ha quedado un pozo de resiliencia después de este año de protestas, Raúl, pero evidentemente el régimen todavía está fuerte porque emplea toda esa maquinaria represiva para contener, pero también amedrentar a la sociedad civil, que no quiere decir que no sea una olla a presión que va a estallar en cualquier momento. Yo creo que va a haber un cambio, una bisagra, dependiendo de la evolución del estado de salud de la víctima. Total. Una cosa es si se recupera y otra es si fallece. Ahí puede ser que haya otra ola de Pero no debería ser así. No debería ser así, pero me parece que es el outcome que se ve venir. Susana, te queremos agradecer mucho el contacto de esta semana. Sabemos que la tenías difícil hoy. Valoramos mucho que hayas podido hablar con los hijos de punta. Por favor. Siempre un placer. También es parte del compromiso, ¿no? Cuando hay estos temas que no son felices, pero que yo creo que hay que darles voz. Bueno, es lo que nos están pidiendo organizaciones que defienden los derechos humanos, sobre todo Gengao en Noruega, que defiende los derechos de los ciudadanos kurdos en Irán, que pide que difundamos la noticia y que digamos su nombre alto y claro, porque hay muchas Armitas Garavant en Irán. No es la única, pero lamentablemente hoy sí está ella en un estado de coma que no, como madre no se lo deseo a nadie, ¿no? Y me puedo imaginar el dolor de esa familia. Y en el repaso también valorar las cosas que uno sí tiene y da por sentadas a veces en la región que uno le tocó nacer, porque es una lotería donde nace. Susana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre, compañeros. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chau. Chao. Amigas, amigos, Susana Mangana, el Globoscopio. Ya venimos con más.